Jesús. Hermanos, hoy día Ezequiel nos habla de Tiro, nos habla del rey de Tiro. Nos dice la historia que este pequeño reino, este rey casi desconocido, tuvo su tiempo de gloria, breve. Y ustedes ven cómo entonces, en esta brevedad de gloria, el rey de Tiro se siente Dios. Y repite Ezequiel varias veces cómo justamente se piensa este rey ser Dios, porque recibió gloria, triunfo, recibe riquezas de otras naciones y también se ve que se destaca por su inteligencia. Y sin embargo, justamente lo que destaca el profeta Ezequiel es que en esto consiste el pecado de este rey, que habiendo recibido bienes, dones, sin embargo, se piensa que eso se debe a sí mismo y entonces se convence que es Dios, es como un Dios que es capaz de dominar a los demás. Y en eso consiste la ruina justamente de este reino y de este rey. Es el pecado de los orígenes cuando el demonio tienta a Adán y a Eva, ellos que habían recibido tantas riquezas de parte del Señor. El universo entero es de Adán y de Eva. Es el paraíso entero que pertenece a Adán y Eva como un regalo que Dios les ha concedido. Y sobre todo lo que Dios les ha concedido a Adán y Eva es esta riqueza inmensa de haber sido constituidos hijos de Dios. Y dice el demonio, ustedes serán como dioses, pequen contra Dios y serán como dioses. Y ahí está el pecado, ahí está, ¿cierto?, la esencia del pecado, que es dejar a Dios de lado y en el fondo pensar que uno es el centro de todo, que uno es la causa de su propia existencia, de su propia felicidad, pensarse que uno es Dios. El Evangelio también nos dice algo parecido. Cuando Cristo, ¿cierto?, ayer escuchábamos que llamaba al joven rico, y el joven rico tiene tantas riquezas que no sigue a Jesús. Por lo tanto, ve que no es Jesús el importante, sino que es él, este joven, con todo lo bueno que era, es él el importante con sus riquezas. Y eso al final nos lleva también a la ruina, nos lleva a la tristeza. Y hoy día nos dice el Señor entonces que justamente dónde está nuestro peligro. No está, digamos así, en las cosas, no está en el dinero, no está ni siquiera en la inteligencia que Dios nos ha regalado, no está en la simpatía que tengamos, sino que está en el corazón que puede pensarse ser como Dios, pensar que en el fondo yo soy el centro de todo y por lo tanto es el pecado de la soberbia. Ahí está el mal de todas las cosas. Y por eso entonces lo que nos dice hoy día el Señor es que tantas riquezas que hemos recibido, que pueden ser materiales, ¿cierto?, dinero, por ejemplo, pero sobre todo son las riquezas que se refieren a nuestro propio ser personal, nuestra inteligencia, nuestra capacidad de hacer cosas, nuestra capacidad de proyectarnos, quizás en algún caso su capacidad de hablar, de convencer, de ser muy simpático. Bueno, son tantas cosas que uno puede reconocer que son buenas en nosotros. Pero sin embargo, si esas cosas las autorreferimos a nosotros mismos y no a Dios, ¿cierto?, y al plan de Dios, entonces intentamos ser como dioses, aunque explícitamente no lo digamos y tampoco siquiera lo pensemos. Hoy día estamos celebrando a San Alberto Hurtado. Justamente él fue un profeta en nuestra tierra que viene a darnos un mensaje semejante al mensaje que hoy día hemos escuchado en esta palabra. San Alberto Hurtado le hace ver al mundo moderno con toda su capacidad de desarrollo, con todo su progreso, con toda su inteligencia, le hace ver que todo debe ser referido a Dios. Y justamente porque todo se refiere a Dios y a Jesucristo, el Señor, entonces estamos también nosotros al servicio de los demás, que son nuestros hermanos. Y los bienes que Dios nos ha concedido tienen que ser bienes
que finalmente sean para mayor gloria de Dios y para salvación de la propia alma y para el bien de nuestros hermanos. Hay una frase de San Alberto Hurtado que es que nuestra vida es un disparo hacia la eternidad. Un disparo porque es algo muy breve, como esta vida de este rey de Tiro, que hoy día nadie sabe quién es, nadie lo conoce, esa gloria que tuvo duró un instante. Nuestra vida es también ese instante, ese disparo que va hacia un lugar. Pero dice entonces San Alberto Hurtado, ese disparo tan breve, ese tiempo tan breve que nos toca vivir en la tierra, es hacia Dios, hacia la eternidad. Así que todos los bienes, todas las cosas que Dios nos ha concedido, empezando por nuestra propia existencia, tienen que ser siempre orientadas hacia el fin último. Y de entonces San Alberto Hurtado logró usar todos estos bienes que él logró también recibir de tanta gente para ayudar a aquel que más necesitaba, que eran en ese momento los más pobres, los niños, los abandonados, los huérfanos, tanta gente que vivía en esa época con tanta miseria material y también espiritual. Y hoy día además estamos celebrando nosotros un nuevo aniversario de la capilla de adoración perpetua. Empezamos hace 6 años en esta misma capilla con una adoración diurna y después el Señor fue dándonos a entender que eso perfectamente podía convertirse en adoración perpetua, como gracias a Dios tenemos hoy día aquí al lado en nuestra capilla perpetua, que es provisoria y que ya ustedes verán que muy pronto, Dios quiera, vamos a tener la capilla definitiva. Dios quiso que el inicio de la capilla de adoración perpetua coincidiera con las fiestas de San Alberto Hurtado, porque quizás se destaca poco, pero San Alberto Hurtado era un enamorado de Cristo presente en la Eucaristía. Nos dice la biografía de San Alberto Hurtado que él iniciaba su día frente al Santísimo, muy de madrugada, muy temprano, y ahí pasaba una hora de adoración ante Jesucristo en la Eucaristía. Y después entonces venía todo lo demás. Y también al comienzo la Santa Misa, que era para él su vida, ¿cierto? Y todo su día, toda su vida, era simplemente una prolongación de lo que él había celebrado en la Eucaristía, en la comunión con Cristo. Y esa comunión con Cristo en la oración y en la Eucaristía lo llevaba a la comunión con los hermanos más pobres, ¿cierto? Que son la presencia de Cristo en medio de nosotros. Pidamos hoy día al Señor en esta Eucaristía, que también celebró San Alberto Hurtado, que nuestra comunión con Cristo sea una comunión también con nuestros hermanos, especialmente con los que más sufren. Al recordar